¿por qué Juan predicaba en el desierto? ¿Cuál es la verdadera figura de desierto que nosotros tenemos que entender según las Escrituras? El primer dato que nos da el Evangelio es que se había instalado en el desierto. Marcos 1, versículo del 3 al 4 y Mateo 11, 7. La palabra hebrea, midbar, que traducimos por desierto, indica un lugar deshabitado y sin cultivar, pero que incluso podía tener vegetación, planta y hasta un río en el desierto. Entonces estamos entendiendo que el término desierto, según la Escritura, no necesariamente indica el desierto como estamos acostumbrados a verlo, sino que también indica un lugar deshabitado, un lugar no cultivado, pero que pueden haber elementos que no necesariamente pertenezcan al imaginario del desierto que tenemos en la cabeza, porque puede haber plantas, puede haber árboles e incluso ríos. ¿Y cuál era concretamente el desierto donde predicaba Juan? Mateo lo señala, era el desierto de Judea. Mateo 3:1, una vasta región situada al norte del Mar Muerto, justo donde desembocaba el río Jordán. Esta zona sale mencionada en la Escritura, lo podemos ver en el Salmo 63, versículo 1, y también el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 16. Para nuestra mentalidad puede resultar extraño que el valle de un río sea llamado desierto. Pero hay que tener en cuenta que ese último tramo del Jordán, antes de desembocar en el Mar Muerto, es una zona donde casi nunca llueve, el suelo es infértil y ofrece al visitante un aspecto árido y desolado. Incluso Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, que conocía muy bien la geografía de su país, dice que el río Jordán serpentea a lo largo de un buen trecho de desierto. Por eso San Marcos confirma el dato cuando dice que la gente iba al desierto a escuchar a Juan y se hacía bautizar por él en el río Jordán. Marcos 1:5. ¿Es posible precisar en qué parte bautizaba exactamente Juan? Porque el punto geográfico del bautismo de Juan va a ser importante para su bautismo. San Lucas, en primer lugar, da a entender que no tenía un lugar fijo, porque afirma que Juan iba por toda la región del Jordán, Lucas 3:3. Pero el cuarto evangelio, es decir, el evangelio de Juan, sí nos informa del sitio donde se desarrollaba esta actividad de Juan. Y dice, en Betania, al otro lado del Jordán, Juan 1:28. El nombre de Betania significa lugar de las barcas, y se llama así por el movimiento de embarcaciones que había en la zona, ya que era uno de los sitios usados por la gente para cruzar de una orilla a la otra del río. En tiempos de Jesús, no olvidemos, si había dos Betanias, eran distintas, no hay que confundirlas. Una es la que está cerca del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén. Era ahí donde vivía Marta, María y Lázaro. Pero también tenemos esta otra Betania, que era donde Juan bautizaba y que quedaba al otro lado del Jordán, Juan 1:28. Y era un pequeño caserío, hoy conocido como Tel El Medesh, una ciudad actual que todavía puede ser ubicada. Y que está ubicada no exactamente sobre el río, sino en uno de sus brazos, el llamado Wadi Nimrim, 300 metros al este del Jordán y 15 kilómetros al norte del Mar Muerto, justo a la altura de Jericó. Había ahí abundante agua debido a sus anchos cauces y era una zona amplia y despejada donde Juan podía practicar tranquilamente sus abluciones. Incluso a esta Betania fue la que oyó un día Jesús cuando tuvo un incidente con los judíos de Jerusalén y quisieron matarlo a pedrada. Esto está en Juan 10:40. Entonces Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, ahí a esa Betania, al lugar donde había estado antes Juan bautizando, y ahí se quedó. Juan 10:40.